Sí, por supuesto. Voy. ¿A quién? Aquí. ¿Por qué? Eso es una buena regla, pero claro, Sí. yo atino más a los segundos. Bueno, y después también. No te miento. Boludo, hay uno que jugó con un hijo El que salió figura metido de goles no podía sacar esa foto. Hay un peticito que juega en el medio. No sabe cómo giraba, boludo. De Messi. Una girada. Sí. Y encima ya te das cuenta los centrales que juegan en el ascenso. Viste que el 9 de Martelli que juega bien, viste. Y ahí te das cuenta la diferencia que hay, boludo. O sea, Lo tiran así a la mierda, el boludo. famoso comentario, ellos están más cerca de Messi que nosotros de ellos. No, pero onda ya saltaban a cabecear con el brazo así, viste, onda ya. El perfil controlado, todo. O sea, tiene realidad Argentina. Sí, hay que ver igual, hay que ver. Hay que ver ahora con el 9 de Cantina contra los centrales ese. Porque el 9 de Cantina te pone cuerpo, viste. El 9, el mismo roce de nivel. claro, el 9 de. Pelota ahí. Pelota. El 9 de Coso de Martelli es más chiquitito. Así no es. 9 de cuerpo. No, fue una locura. ¿Cuánto no? 2-0, pero porque el arquero también tapó. Sí, boludo. 3-4. De Burela. Pobre Martelli, o sea, me dijo, porque se tocaba con Cantina, me dijo, por favor, no nos juegan con Cantina, y bueno. Boludo, corrió en todo el partido. Y aparte, Y ya te das cuenta cuando los centrales la despejan porque no pueden jugar. imagínate que Martelli en un momento tenía que correr nomás, onda tenía que correr porque si no era imposible. Y la pierden y te van y te comen, no te dejan 2 segundos. ¿No? Es una locura. Gracias. Es la de básquet ahí. Ya, boludo, de Coso, de Carmelo con un cabezazo. Bueno, El boludo ese que una vez se enojó en vos. Lucas. Sí, que era el arquero. Pero sí, onda, él sabe que el árbitro no va a pegarle una piña porque son 20 contra él. Pero para la Constantino no lo está haciendo. Es raro, boludo, como que el combo de... ¿Es una imitación de Nerd? No, son nerds, pero el combo de esos dos gustos no me gusta, es como, parece gusto de Cipecto. No, fíjate que es como una mezcla rara, boludo, me gusta. Es raro, Tengo voz de locutor. Sí, boludo, sos locutor, los tiempos libres. Me dicen, vos hacés stand-up, ¿no? No. Pasa que son muy sociables, boludo. Claro. Me ven que ronco medio cordial, ¿viste? Y ahí la cago. Después se me va. Me cansé de verlo, literal. Me quedé sin spray en este botiquín. Voy a chequear en ese. Y en la bolsa de la pechera creo que había uno, no sé si lo habrán sacado. La bolsa de la pechera había uno. El de Había un frío en el estaba, bolso este de Tensi y lo puse en el botiquín. hoy me llevo pechera, no, porque no hay fútbol ni así que lo bota medio chocado. ¿Esto se lo tocó? Sí. ¿Hasta que me he hecho esta anotada? Creo que no, 122 divididos. No recuerdo.
¿Qué onda dividido? Mira el luna que hay, boludo. No, te contaba, cuando corría, yo tenía 5 pares de zapatillas de atletismo, ¿viste? ¿Se gasta mucho? ¿Eh? ¿Se gasta mucho el clavo? O sea, el clavito no, aparte Ah. se cambian eso, Ah. a veces son cambiables. El tema es que yo las reventaba, porque haciendo valla las partía. Me ¿Se iba compré la vos? de fibra de carbono. Esas fueron las mejores zapatillas que tuve. Las partí, pero tardé. Y nada, porque a mí me sponsoreaba Adidas, entonces me daban ya. ¿Te dan bolsones? Sí, me daban cajas así de ropa. Está bueno. Sí. Bueno, yo tengo un amigo que jugó al fútbol profesional y lo sponsoreaba Nike, ¿viste? Uy, terrible. Entonces siempre llegaba vos. Yo recibí un par de zapatillas. Eso es claro, porque aparte cuesta. Sí, Llevar una zapatilla de la recontra trolo. Me gustaba una marca japonesa, Mizuno. Sí, está bueno. Son bárbaros. Y nada, me acuerdo que me compraba. Ellos me daban las zapatillas, las vendí y me compraba. La Adidas es muy atletismo, ¿no? Adidas La sí. Nike no hay tanto, ¿no? Adidas arrancó con atletismo. ¿Sabes Ah. en medio de la historia de Adidas? Sí, que se separó con Puma. Claro, pero Hermano. hacían zapatillas deportivas, hacían zapatillas para correr de running, una familia de alemanes. Y nada, en los Juegos Olímpicos de Berlín, en la época nazi, cuando apareció Jesse Owens, me parece que era. Jesse Owens, sí. Que era un corredor de Estados Unidos negro, Sí. velocista de la reputa madre, corría 100 metros, una bestia. Se le rompen las zapatillas que le habían hecho allá, les hacía un zapatero en Estados Unidos. Claro. Se le rompen sus zapatillas en Alemania. Fue y le dijo, che, bueno, dale, yo te las hago las zapatillas, con gusto. Pum, le hizo las zapatillas y con las 3 líneas. Y ahí es donde Adidas agarró el guión. Muy bueno. Sí, es una locura. No, Jesse Owens, pues sí. Chao. Aparte fue buenísimo porque después este chabón le rompió el orto a los nazis en la casa. En la época de Hitler era, ¿no? Pobre lo de los alemanes que perdieron. Entonces, En esa época. a eso, ¿sabés en esa qué? época. No, pero vos tenés que ver las fotos del equipo de atletismo de los Juegos Olímpicos de Alemania de ese año. Eran altos, rubios. Rubios. ¡Voy! Sí, sí. ¿Sabés que me parece que no? Vamos, Ah, bueno, ¿qué Qué nivel, boludo. nivel, loco? Pará. Sí, El alfajor le. Tiene una navaja, seguro tiene No sé, ¿eh? una. Yo sí sé del mundo No, me me llevo con Lucio. Porque aparte te puede curar, boludo. A de supervivencia. Lucio y uno que se llama Mauro. Que es un morocho enorme que sabe hacer casas y cagarse a trompadas. Como cuando me, Es un sueño, esa gente que como dice. cuando me quería defender del villero, boludo. Sí. ¿Qué pasó, vale? Estaba con la masa en la mano, boludo. Yo dije, güey, te lo mando. Es medio el nete, pero todo mal. Claro. Pero ahora está flaco, boludo. Ah, está flaco. No, hace mucho que tengo miedo, boludo. Como cuando llevó el termotanque, boludo, al hombro. Es bueno, pero. Una vez tenían en una casa un termotanque de esos de acá, esos largos, ¿viste? Los tubos. Aparte estaba Lleno de lleno, agua. onda, tenía agua. Porque se quedó estancado, ¿viste? Me mudé a esa casa y quedó ahí. Claro. Me dejaron ahí en un balcón, en el segundo piso. O sea, la casa de la planta baja, segundo piso, segundo de la rehabilitación. Y quedó ahí meses y meses. ¿Y por qué se no lo baja? Una vez que con él, con Juan, dos pibes más que el líder, porque hicimos, pero no podemos levantarlo. ¿Por qué lo baja? No, porque está lleno de agua y me da paja, es imposible. Agarró así. Me bajó la cadena así. Boludo. ¿Cuánto pisaba, boludo? O cuando me hizo la casa de Billy, me usó él también la pared del garage. Él me hizo el garage, viste, de casa. Sí. Doblaba, viste que andaba a poner las columnas con viga, con alambre y todo. Sí. Uno de alambre así de obra, viste. Lo doblaba con la panza así, boludo.
porno de la fuerza. Pero no sé aparte, por qué tiene tanta fuerza. ¿cómo doblaba eso? Yo nunca entendí. De esos reels que ves, el chabón hacía cuando hacía el primer piso de mi casa, que sí. ponía las bolsas de, no sé, de cal, de cemento, escalera de madera finita, y va subiendo así. yo levantaba Yo era el chavo cuando Y llevaba con la las leche. piernas más, viste, que no lo puedes llevar. Yo iba como el chavo cuando llevaba las leches, viste, con toda la pata de todo. Pero humano. ¡Nacho! Fue dividido por tarjeta El clásico. Bueno, Mingo White está el toque sureño buen aire. Acá se lo que va Mingo White. Me empató. Había empatado Platense a la 95. ¿Cómo estás? Sí, Listo, Miguelito. Martín, déjalo. Vamos a avisar porque sureño de este lado que más. White está. No hay nadie. No, en un momento estaba. Era la. Yo a veces pienso, si no fuesen todos latinoamericanos, Me uniría ahí. iría a jugar ese deporte, se está chupando, Sí. se viste en fachero, Sí, la ropa está buena, está buena la ropa. es un gordo, no se tiene muy nadie. Aparte, hoy me enteré que es softball, que no es béisbol, si tiene la pelota así, es un pelotudo. Es como jugar al padre, boludo. Jugar al tenis, jugar a la pelota. Bueno, y Nico está acá, y Nico está allá. Hijo de puta, Mati, como se. Uy, boludo. ¡Buenísimo, Uri! Ah, de verdad. Ni cuenta se dio. Indirecto. Igual creo que estaba con la mano levantada. Sí, estaba con la mano. Igual yo también con la mano, boludo, le enfoqué a este. Como dispara el gol. Vení, Gas. Más adelante, dale, Tony. Igual, es palanca. Literal. El nivel de arca no es para. ¿Se computa? Onda, ¿pueden mandarlo al sur? Sí, yo creo que. En realidad no valió. Sí, atrás. No va. ¿Qué hace no en una yuya, boludo?
Está en el medio de la cancha. Ya voy, concha. No, que le tiré 1000 pesitos a la combinada esa. Puse empate, pensé que iban a empatar porque iban 80 minutos, boludo, y lo ganó Estudiante Casero 2 a 0, hijo de mil puta, boludo. 2-0, cuando hicieron 2 goles en 10 minutos. No sé. No sé si iba. Sí, creo que iba a 70 minutos, no sé. Dije, esto va a terminar, Eso porque no estás canchero, boludo. claro. Eso porque no ir chequeándola, porque si la voy chequeando y veo que está, ponele, y me saco la plata. Mirá vos, mira, había aceptado a Santos y el empate con Ginés y tiró Ya te cagó Casero. Está que me parió. Hace un montón que Yo estaba 1000 pesos abajo. Claro, ahora te me empezó. La matí. ¿Se va? Hay que ver, boludo, yo me tenía que ir a las 8, ¿qué hora es? 8. 8. ¿Sí? ¿Con quién te vas? Ah, pero ¿con quién te vas a jugar? ¿Y cómo, Sí, olvidate. y cómo fue el trato? ¿Y cómo fue la respuesta? Está bien porque yo no le hablo a Luca, no le hablo. Puede que funciona rápido. No me estaba hablando Seba. Igual también. Sí, pero habla bien. Bien, por lo menos habla bien. Pero puteó. Igual Luca le tiene un cabezón. No, Mati. Bueno, ¿Qué entregas? ¿Qué entregas? a ti. A ti. Gabriel, ¿te querés entrar? Ahora me siento. Ah, pero vos estás cambiando, no sé. El Santino está al borde de perder a Botín, boludo. En cualquier lado. Ahí jugó la cuota intensa en la cancha, viste, de Semín, la última. Sí. Y aparece uno del otro equipo y me dice, che, estos botines quedaron allá, te lo dejo. Ah, es uno Santino, boludo. Pero no puede dejarlo así. Apareció media hora después y amigo, tus botines. Ah, sí, los venía a buscar. Menos mal que no se los llevaron. Che, y viste, tenían todo el partido anterior de jugar de fútbol, Sí. salvo uno. Salvo el peticito, debería ser petito para ser rápido. Claro. Y el otro, había uno que le pegaron acá que después uno se le cayó encima. Sí. Para ser alto, onda era habilidoso. Sí, y el 10 también. El que tenía la 10. Ya te mira, boludo. Es un pelotudo. Ahora, ellos literal ahora piensan eso. Claro. Como Coco. Acá. Hablando de eso tengo que responder. Pasa que yo a veces me demoro en responder cuando estoy acá porque capaz que te respondo algo Que nada que ver. Después me escucho el audio y digo, uy, qué pelotudo, ¿para qué mierda dije eso? O sea, nada que ver. Ayer, por ejemplo, al Pela Guido le contesté en el partido de Cantina que estaba acoso. No, al Pela Guido. No, ayer, sí, estaba el Pela No. No sé Sí, ayer estuvo el Pela. No sé qué estaba pasando en el partido. No, el Pela fue a Platense. Ah. Y le contesté y después escucho mi audio y dije, cualquier cosa. Ah.
y le había contestado cualquier cosa. Sí, o sea, como diciendo, me preguntó la roja, le digo, sí, amigo, no sé, el otro, y fue así, está bien, como que, y después escucho que parecía que le está dando la razón. Mirá vos, cómo me cagó estudiante de Casero. Yo dije, aparte está en local, pero dije, un empate va bien. ¿Viste la cancha de Casero? Estoy con Platense. ¿Sí? Sí. Donde salió Pocho ¿sí? Pocho ahí. El partido de debut de Pocho fue contra Estudiante Casero Platense, ¿viste? Sí. Y lo vi debutar, boludo. Mirá. Toda la cámara gigante. Igual que un crack, Pablito Monch. Sí, voy, Tigres. Voy acá. Dale, Cat. ¿Tienen las medias de los Simpsons? ¿Tienen las medias de los Simpsons? ¿Las nubes de los Simpsons? Las nubes parecen, ¿viste? Pero estas me las compró mi tía. Las odio porque se bajan, entonces. Me encantan las medias 3/4. Odio cuando se bajan, es como que. Claro, para eso me pongo soquete. Claro, ponme las otras mierdas, me cago de frío igual. Aparte me parezco un pelotudo con un rollo en el pie. Cambio, juez. Me faltaba un solo partido, ¿viste? Me echaba todo y decía 70 lucas. Y quedaste. Quedé menos 1000. 1000 abajo. Ese es el tema. Pero tío, no sé si cuándo fue la última vez que le metí un... Y encima después te viene el chueco, te dice, no, le pega y caes, Sí, te querés morir. Y vos venía, venía bien. en 10 minutos te hizo 2 goles de Todo tiro. de 1000. Tengo que, a veces el otro día le erré con los tiempos, la última vez que jugué. Pensé que el árbitro tiraba 2 de 45 y no 1 de 90, ¿viste? No corrido el tiempo. Claro, y yo Entonces viste 43, ponerle y no, estaba. peor, vi 45 más 5 Y pensaste que ya estaba y terminando. pensé que ya estaba, saqué la plata Y y no faltaba- era el primer tiempo. Y nada, no gané mucho, pero por pelotudo. Claro. Y... ¿Cómo es? Nada, podría haber ganado el 2. No estar hasta el final de la jornada. ¿Eh? Sí. Sí, Mutu pidió bajarse de categoría. Sí. Es que lo vienen goleando todo, boludo. Y ahí, como te digo, ayer pidieron que corte el partido de 10 minutos antes y no querían jugar más. Y querían seguir Y jugando. aparte de Viste, boludo, juega re bien. Le ganaban 9-2 y faltaban 10 minutos clavados y no quisieron jugar más. Y lo de Cristian lo tuvo que cortar. Claro. Después le tiraron la bronca a Cristian, ¿viste? Y entró Seque y le dijo, amigo, no queremos jugar más. ¿Pero qué le echó la culpa a la Cristian? La bola le echó. Quedó ahí. Lo dijo. Porque claro, de ahí pensaba que era uno Que solo. estaba rompiendo la voz Bolillo. Claro. Y... nada, quedó bien. Le digo, amigo, lo lamento por ustedes que jugaron menos, pero no quiero jugar al equipo. No podemos hacer nada. Son muy buenos ustedes, Sí, parece. claro, son muy buenos. Ellos pensaban que iba a terminar 3-0. Esta amarilla ahí, no más. Por reaccionar, no por otra cosa, se te cayó, ¿no? Mirá. Yo te había curado, ¿por qué reaccionás? Porque allá se tiró al piso y le erró. Esa fue la primera. Y la otra ya hizo el pase y hizo pase sin tiro, tenía esa amarilla muy marcada. Una vez se tira a barrer aquí, no era para amarillo. Pero en el torneo se puede barrer o no? No se puede. Pero está esperando una ronda, barriendo amarillo. Tiene una pelota sin pelota.
era más amarilla, cualquiera de esas dos, a mí. Es increíble. Bueno, pero vos imagínate si todos los que reciben un foul reaccionan así como, se me agarran a las piñas todos los partidos. Pero vos solo estás gritando y nadie ni habla en el partido, se te escucha uno nomás, estamos todos acá, amigo, juega tranquilo, baja un cambio. Te cobre los Cualquiera de las dos era más amarilla que la mía. Ah, otro jugador ubicado, dice. No sé, no puedo. ¿Y este cómo se fue? Preguntale. 125 y lo que cobra acá, Lo acabó estudiante de casera. Lo acabó. Gato, en el ascenso. Se lo escuchaba al pibe. No, pero escuchá, vos tenés que ir empate a lo último que paga una banda. No, yo no le tiro. Ah, faltaban 20 minutos. No, 10 minutos. No, 10 minutos. Va, 7 minutos. Igual es mucho, en el ascenso es mucho. Se les hizo mucho y tengo que aprender todavía. Este aparte seguro que se fija a ver qué árbitro es. Sí, todo. Y el otro día le apostó uno faltando 5 minutos. Le apostó 20 lucas, no sé. De que por lo menos te pateaste una línea. Una vez aposté con Machucho y me dice, ¿cuál es este y este? Bueno, vamos a hacer. Cambiamos al final 2 y nada, saqué. Tranqui, Maraco, tranqui. Mira, Matucho. Machucho quiere decir. ¿Qué Matucho de qué trabaja? No, creo que vende. Dos palitos ahí, ¿qué? ¿Vende No, droga? pasa que él vende artículos tipo cel y eso que trae el amigo de afuera y también apuestas. Ese parece un pibe y tiene... Es grande, ¿no? 21 tiene, 20. Va a la facultad, Va a la facultad, sí. pero parece que no va a la facultad. Es raro. ¿Qué? Ah, sí, La pelota es un lobo. ¿Cambiamos? No, para mí pidió burbuja para que no se choque. Ah, la burbuja de... Quiero hacer eso siempre. Quiero hacer eso. Buenísimo. ¿Sabes cómo me empujo a la mierda? ¿Tenemos dos hasta el final o el último que estaba pintadito distinto? Desconozco si está pintado distinto, pero tengo entendido que son 2 hasta el final. Sólido raro, sólido va a jugar. El rival está pintado de sólido. No, De hecho, Nau me dijo, no. él dijo que venía a jugar. Así que... La oscuridad. Ah, sí. Yo me moría porque cuando voy a la mañana voy a veces 3 meses. Pero no encontraban papel. Y me preguntan, ¿hay papel? Digo, no, en este no salía del baño. Ay, nosotros no traímos. No traímos. ¿Te vas? ¿Terminaste? Bueno, me alegro. Yo me quedo un rato. ¿Cómo te como el 70. Gaby fue apagando. Sí. Antes era más directo que tomábamos. Claro. Pero bueno. ¿Se compraron la maquinita al final? Bueno, ¿Para dale. contar? Un escroto, boludo, es lo más ¿Acá? fácil que hay. Sí. No, acá siempre lo tuvieron. Pero ¿por qué tardan tanto? Yo tardé 3 minutos. Pero Gaby no. Pensé que era hablando. A ver, yo voy con... En un momento no la tenían, ¿no? Que era No, ese... desde que yo estoy siempre la tuvieron.
Estaba haciendo online. O Tencent. No, Tencent. Ni un pedo. Ya, es re barato, no sé, ponele que cagan 20 lucas. Y te ahorras un montón de kilómetros. Yo creo que no tardé más de 3 minutos nunca. En contar ahí. Más el café, se lo hace. Sí, obvio. La voy a perder, no, que tenía la batería en el bolsillo para cuando ya se me estaba por Excelente pregunta. Sí, es el primer tiempo. No, mentira, segundo tiempo. Sí, disculpa. Desinformando el doc. Es que igual recién empezó. Acaba de arrancar. Ay, qué lindo quilombo, qué feo. Estoy en un grupo de residencia. Sí. Publican todos en anónimo diciendo xenófobos, hijos de puta, le dicen a los argentinos, ¿viste? Sí. Porque el jueves fue el examen que le tomaron a estos que se copiaron. Ah, sí, ¿qué pasó? Nada, el que se sacó 97 sacó un 30. El que se sacó... Era re obvio. Sí, nada, pero fue tipo... No, nadie pudo validar su nota. Tenía que tener un 10% de diferencia de la primera nota respecto a la segunda. Nadie logró validarlo, de 130. Imagínate si de esos que les tomaron, si le hubiesen tomado todo, la cantidad que hubiesen validado la nota. Yo lo rendía de vuelta, ¿sabes qué? Me cojo a todo. La pija muerta. Te juro, me dan una bronca. Obvio, ya había rendido eso vos. Sí, por eso. Pero fue el examen que yo salí a la puteada. Claro. Que se copió todo el mundo y yo como un boludo. Pero te fue bien, ¿o no? Estándar. O Claro, sea, me saqué podría la haber sido media. mejor. Sí, pasa que el examen fue una verga. Pero totalmente fue una mierda. Tanta nota de 97, 98. Fue sospechoso. Muy bien. Claro. Pero llamaron, nada, mi opinión hubiese sido que nos tomen a todos. No, fue muy gracioso. Notas de 92 con 31 preguntas correctas en el segundo. Sos un culiado. Mismo formato, sin preguntas. Aparte no puede, es re obvio. Pero es alevoso. No puede pasar de tanto porcentaje a... En teoría sos un boche y después de repente sos un... A lo sumo, así te dejaste alguna. Sí. Ya te tiré 95, boludo, eso, boludo. Claro. O sea, pero pasaste de ser Dios a ser muy por debajo del estándar, ¿no? Muy por debajo. O sea, como que anda obvio que nadie estudió nada. No, pero aparte el examen se aprueba con 50 preguntas y se considera aprobado. Después, bueno, es la pelea por quién se saca mejor nota, ¿viste? Sí. Pero ninguno aprobó. O sea, que pasaron el 50, creo que fueron de los 150 que rindieron, 20 personas pasaron el 50. No. Papelón. ¿Esta está bien? No, más gracioso es que vos ves las notas de esos que estuvieron tipo, pasaron de 90 a 30, todos tipo, todos los documentos son extranjeros. Sí, había visto que Adón me había sacado, Ahora sacaron. que había dicho, no sé, eso, salió la noticia esa que, no sé, de no sé cuántos son, ¿cuánto? De 150 que rindieron de vuelta. Eran 104, eran extranjeros, algo así. Sí. 110 se presentaron, 104 fueron extranjeros. Eso sí. 150 y habían como 30 personas que ni se presentaron. Tuvieron... Los anularon. Claro. No, sabían que se lo vacunaban. Zafaron, que no quedaban manchados. No, ¿Y eso qué onda? Los que desaprobaron
se sabe que se copiaron. Les queda la última nota que se sacaron. O sea, si tenían 90, ahora les quedan 30. Y tiene que volver a rendir. No, ya está. Se cagaron. Sí, porque vos en teoría rendís una sola vez. Rendís el único, te sacás la nota, lo rendís honestamente, te sacás la nota que te tienen que sacar. Y después ahí ellos cagaron, onda ya no. No, ya está, les queda un 30, no van a entrar a una residencia, sí. ¿Y de qué puede entrar? Onda. Y mirá, El que pasa es que 30 es un papelón. papelón, es una nota de mierda. Onda, O sea, no es competitivo, no es una nota competitiva. O sea, o sea que onda, directamente buscate otra carrera. Esperá el año que viene y estudiá para el año que viene. Si es que no te sacan la matrícula acá, si es que porque eso es lo que quieren hacer, no les quieren validar la matrícula, ¿no? O sea, es obvio que se copiaron y ahora tienen cuestiones Claro, penales. Es que no te y más en esa carrera. Onda, vos pensás que se copiaron en un examen que. Una semana más. Vos pensás que se copiaron en un examen de. Todo bien. Bien, ¿ustedes cómo andan? No, Me alegro. Cuídense, buena semana. Chao, Mate. igualmente. Vos pensás que se copiaron en un examen que ese chabón te tiene que atender en algún lado. Onda, no podés confiar en Nada. que hizo. No, pero mira, yo te digo, la gente que no le tomaron, ¿entendés? Porque tomaron de los que más se sacaron más de 85 nada más. Claro. ¿Sabes la cantidad que zafaron? Ah, Fueron a porque. hablar al gobierno, que no sé qué, que no, que mi promedio da, que no sé qué, y no querían vender de vuelta. Por algo vas, ¿entendés? A hablar Claro. con el coso, porque tenés el culo sucio. Si no te presentás, Si no, bueno, dejá de no, ser un cagón. Claro. Yo si hubiese estado en esa situación, voy, me presento, doy el examen, doy el mejor examen que pueda y demuestro que no soy un pelotudo, cagón, copión, hijo de puta. Claro. Pero imagínate, si les tomaron de los demás de 85, imagínate todos los Capaz que que- sacaron menos de 85. Capaz que sacaron 80 y fueron también 80 se copiaron. copiados. Exactamente, sí. Por eso, o sea, para mí tenían que tomar el examen de vuelta. Nada más. Ya. Controlas y chao. Pero. ¿Lo que dijeron? Sí. No sabes, saqué un TikTok tuyo ¿De dónde? del otro día. Mira, A ver. te voy a mostrar. Para que. ¿Cuál? ¿De los panchos? No, otro. Nah, no me cachaste. Para. Es bueno. Está bueno. Sí. Lo enganché justo encima. Marce cuando va a tener un TikTok. Y pronto. Ya les voy a agarrar para hacer un ping pong. Ya les dije. Ping pong de estafas. Ahora te quedé una bronca, le estoy metiendo otra. Ah, apostá, boludo, te copiaste del chupo. ¿Qué pasó? ¿Acá? Sí. No voy a seleccionar. ¿Sabes cuántos minutos van? Faltan 10. Ya van 15, ¿no? Sí. ¡Falta, juez! ¡Ponelo!
Está atendiendo allá. Está atendiendo allá. Está teniendo, ahí va, ahí va. Pará, se va, boludo. No se ponga loco, boludo. Ya creo que se contra el coso. Encima tienen a los cantores ahí, no lo Sí, sí, mira que están cantando. Lo único que no se entiende muy bien que cantan. No, ya está en un estadio de algo. Pues. Vale, apurame al médico, ¿qué está haciendo masaje? No sé qué está haciendo, boludo. ¿Qué le pasó a...? ¡Atento a su izquierda! ¡Atento a su izquierda! ¡Lucio! ¡Niña! ¡Niña con el 8! Igual el otro día que estaba teniendo no me dio bola, pero... ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! Nacho. ¡Seguí! ¡Dale, dale, dale! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sigue atrás! ¡Bien! ¡Mira! ¡Marco! ¡Tranquilo! Estoy seguro que no deja la campaña todas las veces. Che, Chueco. ¡Uri! ¡Uri! Nacho. Ahí a mí le falla el truco. ¡Miguel! 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 Se me está lesionado. Quería decir que estaba lesionado. También tengo un Star Wars. ¡Fuerte, Case! ¡Metete, Santi! ¡Uri! ¡Atente el rebote, Uri! ¿Por qué no hiciste el pique ese? ¿Vos? Encima le digo, se lastimó uno en la cabeza. Épico, me dice. Y dice, ¿qué salió? No, guarda por ahí no. Y... Aparte le gusta, viste, que como él hizo esas corridas. La curva, el codo de la pista de tipo. ¿Y está bien? Bien. Me imaginé porque si no yo no hubiesen gritado a lo loco. Che, igual estando allá no se escucha nada. No se escucha absolutamente nada. ¿Gritaste mucho? No, unas 6 veces pasa nada más. tenías Nada, acá. mentira, 2 veces. No, pasa que estaba...
y eso. Sí, sí, me imaginé, porque si no, no. No, lo suelo resolver más rápido. Sí, tranqui, tranqui. Te decía el Checo, te miraba cuando corrías. Anda, es como que todos nos asombramos. ¿Por qué? Y porque es muy atlético lo tuyo. Ah, no puedo cambiarlo igual, ni aunque trate de correr de otra forma, sale Porque aparte de hacer las zancadas de atlético. gigante, sí, sí, sí. Me gritan de todo los equipos. Venía a jugar con nosotros. A mí no me dijo, corre más que yo. Me dedicaba a eso también. ¿De qué? ¿Tiró un pelotazo de cono? ¿Llega? Y como, no sé, viste, anda Usain. ¿Vos lo viste en el Borussia? En Borussia y en Manchester United, un partidito, malísimo. Era todo porque le corría, ¿no? Claro, tiene que tirar un bochazo y que resuelva ahí. Basta de pegarme, flaco. No soy insensible, gato. ¿Qué de la C? ¿Quién? Paco Firpo. No, sí, estará laburando, ¿viste? El Doc Paco Firpo. Che, Santi, marcame un cambio después. Santi. No, arrancó el partido y a que 2 minutos lo tenían que hacer, lo acaban de empatar. ¿Cuánto queda, amigo? ¡Para adelante! ¡Está el área! Creo que era largo y pelea acá. Sí, hay que ver, pero va a ser mucho rosa. Va a estar este, se va a pelear que se parece a... Hay uno que se parece alta cara de gallego. ¿Cuál de todos? Uno tiene naranjas. Ah, sí. Es muy de Atlético de Madrid. Sí, 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 sí. Tiene que meter ahora. 90. Sería 3 ¡Ojo la vuelta! Si todos te dieron la plata así, No, mira. 110. cada uno te... ¡Adelante, está Nacho! Hay uno que tiran billetes de 100 y medio, de 100. Hubo uno que cada uno puso Como que no lo juntó, agarró de cada puchito. 11.240 o 50 y cada uno puso lo mismo y tenía que estar separado. Claro, no te puso todo de 500, onda puso, bueno, vos 11.000, Y aparte todo ladito así, tipo así. cada, claro. Acá tenemos 120. Se va Maxi. Me faltó un Murillo. El colombiano. Tommy, abrí.